En este ejercicio, por ejemplo, tenemos aquí datos A y datos B. Y vamos a realizar la suma, en este caso por filas, es decir, B2 y C2. Para ello, entonces, vamos a introducir la función suma. Y fíjense que nosotros, al escribir la palabra, por ejemplo, sum, automáticamente se abre una lista desplegable de posibles funciones que hayamos querido escribir en la celda. Por ejemplo, aquí nos ofrece la función suma, como también palabras relacionadas con sum, por ejemplo, como sumar.si, sumar.si conjunto, etc. Entonces, nosotros podemos escoger, por ejemplo, una de ellas. En este caso estamos en la función suma, simplemente dándole doble clic. ¿Qué es lo que está haciendo Excel? Simplemente está completando el nombre de la función abriendo con un paréntesis. Y fíjense que en la parte baja Excel está colocando en color negrita el número 1, es decir, el primer argumento que debemos introducir en este caso en la función. Y seguido, fíjense que hay una coma y entre corchetes un número 2. ¿Qué significa? Que puede ser opcional los siguientes argumentos. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, un argumento sin corchetes significa obligatorio y lo que contenga corchetes significan opcionales. Escogemos entonces B2. En este caso, fíjense, para mí Excel es una coma. Aquí entonces separo el argumento con una coma y automáticamente ahora se ha colocado en negrita el número 2. Escogemos entonces número 2. En este caso, C2. Cerramos entonces los paréntesis. Cerramos los paréntesis y simplemente damos Enter. Muy bien, entonces realiza la suma. Fíjense entonces que ahí tenemos la fórmula. Simplemente para verlas, doble clic o si no también en la barra de fórmula. Siguiente suma. Suma. Si nosotros podemos escoger dentro de la lista desplegable o como también terminar de introducir nosotros mismos la fórmula. Paréntesis, en este caso B3, C3. B3 entonces, C3. Es una forma también de sumar, en este caso, escogiendo las celdas. Pero, por ejemplo, yo puedo escoger un rango de celdas. Por ejemplo, aquí borramos y voy a introducir, por ejemplo, B3 2.C3. ¿Qué significa? Significa rango. Cuando ustedes vean 2 puntos en una suma, como argumento significa un rango de celdas. Eso significa. Entonces, ambas son iguales. O bien escogía B3, C3 o simplemente escogía el rango de B3 hasta C3. Es decir, los sombreaba los dos a la vez. Enter entonces. Igual, nosotros por ejemplo podamos sumar celdas, en este caso, combinadas con rangos de celda. Por ejemplo, aquí vamos a combinar un rango de celdas de B4 hasta C5. Cerramos paréntesis, Enter. Entonces nosotros podemos sumar celdas también, en este caso como argumento, y también como argumentos lo que viene a ser un rango de celdas. Nosotros también podemos sumar, por ejemplo, una celda junto con una constante, como nos habían dicho. Entonces, aparte de la celda, podemos nosotros introducir una constante, por ejemplo, un número, 346. 10 más 346. Enter, 356. Entonces nosotros podemos combinar celdas con valores constantes. Igualmente podemos nosotros sumar, por ejemplo, B2, un rango de celdas, y una constante, también. O si no, también podría haber sumado, en este caso, un rango de celdas con una constante. Enter. También realiza entonces la suma. Por último, podíamos haber sumado dos constantes. Por ejemplo, 12. Suma 12, y 23.
también. Entonces también realiza la suma en este caso. Guardamos. Y vemos entonces la función suma. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos sumar lo que viene a ser dato A y también dato B. Totalizamos entonces. Suma. Escogemos el rango de celdas, de B2 hasta B6. Entonces ahí hemos sumado el rango de celdas desde B2 hasta B6 en este caso. Otra forma también de sumar, aparte de la función suma, vamos a ver que en el menú inicio tenemos en la parte modificar un icono que dice autosuma. La autosuma viene a ser la suma. Simplemente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un cálculo rápido de suma. En este caso, por ejemplo, me posiciono aquí y presiono autosuma. Automáticamente, ¿qué es lo que está haciendo Excel? Identifica que lo que has querido sumar es las celdas que se encuentran arriba de él. C2 y C6, por ejemplo. Entonces simplemente verificamos que el rango sea correcto y simplemente damos Enter, ¿no? Y tenemos ahí entonces la suma de un rango de celdas. Podemos hacerlo entonces escribiendo la fórmula o si no también ayudándonos con la autosuma. Muy bien, entonces tenemos aquí la función suma. Muy bien, entonces tenemos aquí la función suma. Ahora vamos a ir a otra función matemática. En este caso vamos a ver la función potencia. La función potencia devuelve el resultado de elevar el argumento número a una potencia. Su argumento igual potencia, entre paréntesis número y potencia, donde número es el número base y potencia viene a ser el exponente al que se desea elevar la base. Regresamos entonces a nuestro ejercicio y en nuestro ejercicio vamos a realizar varios cálculos de potencia, en este caso con dato A y dato B. Vamos a ocultar la columna suma por un momento. Ocultamos. Escribimos entonces la función igual potencia, abrimos paréntesis. Pero ¿cómo identifico si estoy escribiendo correctamente la función? Por ejemplo, ¿qué tal si yo escribo potencia con S? Vemos que al terminar de escribir, en este caso, la función desaparece la lista. Por ejemplo, aquí, nada más al escribir S ya desapareció la lista. Significa que estoy escribiendo erróneamente la función. También, a pesar de que termine de escribir la función, no aparece en la parte baja los argumentos, es decir, la sintaxis. No está apareciendo la sintaxis. Entonces, estoy escribiendo erróneamente la función. Esa es una forma de reconocer que estoy escribiendo en error la función. Abro entonces paréntesis y voy a escoger número. Argumento número, en este caso viene a ser B2 y potencia, en este caso 2, que es C2. Es decir, que voy a elevar 10 al cuadrado. Enter entonces y vemos que nos arroja 100. 100 entonces sería la potencia de 10 al cuadrado, ¿no? Vemos también que esta función, ¿qué es lo que está haciendo? Está reemplazando el operador circunflejo. Eso es lo que está haciendo. Muy bien, aquí también vamos a introducir entonces potencia. Por ejemplo, puedo darle doble clic para que me autocomplete. Y simplemente voy a escoger, por ejemplo, 200, en este caso 3. Entonces puedo, en este caso, escoger el argumento número, una celda, y potencia, por ejemplo, puedo introducir un valor constante. Muy bien, entonces nos arroja, en este caso, el resultado. Vemos entonces que puedo combinar celdas con números constantes. También nosotros podemos combinar, en este caso, una constante, por ejemplo, 23 elevado al cubo, ¿no? Elevado al cubo. Entonces también me acepta números constantes. Muy bien, entonces hemos visto la función potencia. Vamos a ir entonces a otra función. Seguimos con nuestras funciones y vamos a ver la función raíz
o RQAP, el cual devuelve la raíz cuadrada de un número. Argumento igual RQAP, como argumento entre paréntesis número. Si no lo encontramos en Excel con el nombre de la función RQAP, lo vamos a encontrar con la función raíz, igual raíz entre paréntesis número. Observación: si el número es negativo, la función raíz va a devolver valor de error, es decir, que no existe raíz de números negativos. Regresamos entonces a nuestro ejercicio y vamos a calcular la raíz cuadrada. Introducimos entonces el nombre de la función, igual RQAP. Por ejemplo, aquí, en este caso, Excel no reconoce RQAP, entonces debe estar como raíz. Vemos entonces que aquí sí tenemos el nombre, en este caso, de la función raíz, ¿no? Entonces identifica como raíz el nombre de la función. Doble clic y en este caso vamos a sacar la raíz de E2, es decir, la raíz de 100. Cerramos paréntesis, 10, ¿no? Nos devuelve entonces la raíz cuadrada de 100, 10. Raíz, abrimos paréntesis, por ejemplo, la raíz cuadrada de E3. Ahí está. Tenemos entonces la raíz cuadrada de el número, en este caso, que se encuentra en E3. Raíz cuadrada, por ejemplo, de una constante de 234. También entonces nos calcula, en este caso, la raíz de un número constante. Por ejemplo, vamos a introducir la raíz de un número negativo. Vemos entonces que al introducir, por ejemplo, de -2, que nos va a arrojar none. ¿Qué significa? Vamos a abrir error de número. Significa que no existe la raíz entonces de un número negativo. Muy bien, entonces hemos visto la raíz cuadrada. Ahora vamos a ver otro tema. Muy bien, entonces hemos visto la raíz cuadrada. Vamos a ver otra función matemática, la función producto. La función producto multiplica todos los números proporcionados como argumentos y devuelve el producto. Ahí vemos entonces su sintaxis, igual producto, entre paréntesis sus argumentos. ¿Qué es lo que hace esta función producto? Esta función producto reemplaza el operador multiplicación. Vamos a ir entonces a nuestro ejercicio. Y en nuestro ejercicio vamos a calcular el producto, por ejemplo, de B2 y C2. Igual entonces producto, escogemos entonces producto B2, C2. Enter. Allí tenemos entonces el producto de B2 y C2. 10 por 2, 20. Entonces es correcto el cálculo. Igual producto. Escogemos entonces y por ejemplo podemos calcular el producto de un rango de celdas. B2 hasta C3. Enter. Muy bien, entonces nos calcula el resultado, en este caso 12.000. Entonces nosotros podemos, en este caso, multiplicar, ¿no? Multiplicar B2 hasta C3. ¿Qué es lo que está haciendo? Está multiplicando 10 por 2 por 200 por 3. Entonces, en vez de usar operador, ¿qué es lo que está haciendo la función? Me está simplificando la fórmula, ¿no? Me está simplificando, en este caso, las operaciones. Siguiente, producto, por ejemplo, 10, en este caso B2, con una constante, por ejemplo, 23. B2 con 23, enter. Entonces vemos que también nos calcula, por ejemplo, celdas combinadas, en este caso con un número constante. Igual producto, abro paréntesis, por ejemplo, un rango de celdas con una constante, ¿no? Con una constante. Enter entonces. Vemos entonces que también nos calcula. Y por último, producto puede ser, por ejemplo, de una constante, 23, por ejemplo, en una constante que tenga punto decimal.
345.5 en este caso, ¿no? 345.5. Enter. Entonces también, ¿no? Podemos introducir en este caso constantes con números decimales. Muy bien. Entonces ahí tenemos la función producto. Vamos a ir entonces a otra función más matemática. La función cociente. La función cociente devuelve la parte entera de una división. Use esta función solamente cuando desee descartar el residuo de una división. ¿Cuál es su sintaxis? Igual cociente entre paréntesis numerador y denominador, donde numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. Por ejemplo, aquí tenemos una función 5 entre 3. 5 entre 3. ¿Cuál viene a ser el cociente? 1 y el residuo 2, ¿no? En este caso. Muy bien, vamos a ir a un ejercicio. Por ejemplo, función cociente de 10, C2, es decir, de B2 y C2, que es lo que me va a arrojar 5, ¿no? Entonces su cociente es 5. Por ejemplo, aquí, de 200 entre 3, cociente 200, en este caso B3 y 3. En este caso se encuentra en C3, ¿no? 66. ¿Qué es lo que está realizando esta función? Me está devolviendo la parte cociente, es lo que está realizando. No confundan cociente con división. Cociente, lo mismo nombre lo dice, me está solamente arrojando el cociente de la división. Me está calculando nada más el cociente de la división. Me está calculando la parte entera de la división. Cociente no es igual que división. No existe funciones para división ni para resta. Ojo, no existe lo que viene a ser funciones para división o resta. Para una división simplemente usen el operador división y para la resta el operador resta. Muy diferente esa suma. Suma sí tiene su función y lo que viene a ser producto, en este caso la multiplicación, sí tiene en este caso su reemplazo en función producto. Igual entonces cociente de 45, B4, entonces C4. 3, ¿no? Nos devuelve 3. Nos devuelve 3 en este caso. Igual cociente, por ejemplo, de la celda B5, 4. Enter. Entonces también nos calcula en este caso el numerador una celda y el denominador en este caso un número constante. También nosotros podemos calcular el cociente de, por ejemplo, 23,3. Numerador y denominador, en este caso los dos valores constantes, 7. Muy bien, entonces ahí tenemos la función cociente. Muy bien, hemos visto entonces la función cociente. Vamos a ver ahora otra función, la función residuo. ¿Qué es lo que hace la función residuo? La función residuo devuelve el residuo de la división entre número y nun divisor. El resultado tiene el mismo signo que nun divisor. ¿Cuál es su sintaxis? Igual residuo entre paréntesis número, nun divisor. Por ejemplo, aquí en mi división 5 entre 3. Si cociente me devolvía, como se dice, la parte cociente, en este caso 1, la función residuo me devolverá 2. Vamos a nuestro ejercicio. Igual entonces residuo, ahí está la función residuo, 10, en este caso B2 y C2, ¿no? 10 y 2. Muy bien. Enter, ¿y qué me devuelve? 0, ¿no? De residuo 0. ¿Por qué? Porque no hay residuo, ¿no? 10 entre 2 es una división exacta. 5 de cociente, 0 de residuo. Igual residuo
200,3, es decir, B3 y C3. Residuo entonces 2, ¿no? Cociente teníamos 66 y residuo 2. Igual entonces residuo, vamos a realizar otro ejercicio, 45, en este caso B4, 3, ¿no? 3. 0, ¿no? 0. ¿Por qué? Porque 45,3 entre 3, en este caso, que es lo que nos arroja residuo 0, porque la función es exacta. A ver si le colocamos 4. Residuo 1 entonces. Residuo 1. Entonces vemos que también se puede combinar celdas con constantes. Por ejemplo aquí, ¿qué tal si le coloco menos 4? ¿Qué nos va a arrojar? Menos 3, ¿no? Menos 3. Nos arroja entonces menos 3 en este caso. Muy bien, vamos a ir a otra función más con residuo. Abrimos paréntesis, 23,5 por ejemplo. 23,5 también, ¿no? 3 por ejemplo. También entonces calcula en este caso con números constantes, ¿no? También calcula con números constantes. Muy bien.